Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Quien te habla, el pastor David Corro, con una alegría y una emoción de que nosotros nos encontremos nuevamente aquí, en este lugar y por este medio. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que todos los días conozcas un poco más del amor de Dios y que el señorío y la gracia de Cristo te envuelva y que en ese sometimiento que tú vas a hacer hacia Dios por orar y por estudiar su palabra, todos los días el toque transformador del amor de Dios sea contigo, para que entonces, al igual que no, puedas caminar con Dios todos los días de tu vida hasta que muy pronto estemos con Él por la eternidad. Nos encontramos en la lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema de Cristo. Estamos en el último capítulo de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 6. La enseñanza de esta semana está concentrada desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Recordemos que el apóstol Pablo, hablando de que debemos ser llenos del Espíritu Santo y recordando de que ya no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de la luz, y recordando ahora que hemos pasado de muerte a vida en Cristo, por el glorioso evangelio y salvación que el Señor Jesucristo ha alcanzado para todo ser humano, ahora los salvos en Cristo tienen una nueva regla, una nueva norma, una nueva ética de vida. Para enseñar cómo debe ser esa norma que difiere al determinador común que hay en el ambiente o en el contexto, el apóstol Pablo habla de tres relaciones sociales, familiares: la relación del esposo con la esposa, la relación de los hijos con los padres y la relación que hay entre esclavo y amo, amo y esclavo. Y entonces está rompiendo los paradigmas del contexto cultural. La semana pasada, hablando del matrimonio, aunque en el contexto grecorromano del apóstol Pablo la mujer no tenía ningún valor, la mujer era considerada con un valor minoritario, el apóstol Pablo habla de que la mujer vale tanto como vale la iglesia para Cristo, y que el esposo, que es la cabeza, se entrega a ella, da su vida por ella, vive para purificarla y para prepararla y para mantenerla cerca del Señor, y la esposa se somete. Entonces nos damos cuenta, lo estudiamos la semana pasada, cómo ese paradigma, cómo ese nivel de ética que existía según el contexto cultural con respecto a la familia, el evangelio lo ha roto, lo ha cambiado y ahora presenta una vida plena, que es lo que Dios quiere para todo ser humano. Dios lo que quiere es la plenitud de nuestra vida. Dios lo que quiere es nuestra entera felicidad. Ahora, esta semana, las otras dos relaciones que Pablo va a mencionar son la de los padres y de los hijos. Vamos a ver cómo es la comparación entre el contexto histórico y la gran verdad que ahora el evangelio nos llama a vivir, porque todos fuimos comprados por la sangre de Cristo y para todo ser humano hay gracia, hay misericordia, hay verdad y hay justicia. Lo que Dios quiere ahora es que la raza humana es elevada, porque la raza humana, gracias a Cristo, ha sido unida para siempre con la divinidad. Entonces los salvos viven de una manera distinta a como viven aquellos que todavía no han abierto el corazón a Cristo. Y entonces en su manera de vivir hay un mensaje que eleva, dignifica a la humanidad, porque el evangelio de Cristo hace que por todos lados la bendición, lo bueno, lo correcto, lo saludable, lo bendito sea para toda persona. Vamos a explorar el texto bíblico y vamos a adentrarnos inmediatamente a él, pero antes vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, bendice en esta hora a la persona que está escuchando y que está viendo este video. Guárdalo en tu gran amor, aumenta su fe y su amor por ti en cada una de sus pruebas, en cada una de sus vicisitudes, en la situación en la que él puede encontrarse ahora mismo. Oh, bendito Padre, guárdale, dale la victoria, aumenta su fe, ayúdale a nunca dejar de creer en ti. Y en este momento, Señor, en este momento especial, por favor, dirígenos y que tu palabra cautive nuestra atención, cautive nuestro amor, que nosotros podamos, Señor, sumergirnos y entregarnos completamente a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
Vamos a entrar entonces de lleno con el texto bíblico. Efesios 6, verso 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Miren lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios le está diciendo ahora a los hijos cómo deben comportarse delante de sus padres. Le está diciendo que deben obedecer. Los hijos deben obedecer a los progenitores. La palabra padre se refiere tanto al papá como a la madre. Esta palabra obedecer es un mandato, es un imperativo más fuerte, más riguroso, más contundente que cuando llamó a la esposa en los versículos anteriores en el capítulo 5 le dijo, sométanse. La palabra obedecer es más fuerte, más imperativa, con mayor mandato y con mayor fuerza de voz que la palabra someterse. Los hijos debemos obedecer al Señor, obedecer en el Señor, es decir, el hijo debe tener unidad con Cristo. La palabra Señor es Cristo. El hijo debe estar unido a Cristo y por su unidad a Cristo, por su dependencia de Cristo. Por eso Jesús dijo en uno de sus últimos y más significativos y más sentimentales y profundos discursos de Jesús aquel jueves en la noche, en la semana de la pasión, cuando iba rumbo al huerto del Getsemaní y se encontró con el árbol o el arbusto de la vid. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El hijo en unión a Cristo debe obedecer a su padre. Y esto es correcto porque el hijo es, al nacer, es el ser más indefenso que hay sobre la tierra. El hijo no tiene la facultad o la madurez para poder tomar sus propias decisiones, al menos en su primera etapa. Es decir, es una necesidad, es una realidad biológica. El hijo debe estar sometido y debe obedecer a sus padres. Así es el diseño de la familia que Dios ha creado. El texto presenta tres ideas. Presenta un mandato o un hecho. El hecho es que aquel hijo que está unido a Cristo, no importa la edad, no importa si ya es mayor de edad, no importa si ya él vive por su propia cuenta, no importa si está demasiado joven, no importa si es adolescente, el hijo, sin importar la edad, debe obedecer a su padre. Ese es el hecho. La obediencia, el hijo que está unido a Cristo, obedece a su padre. Ahora, ¿cuál es el modo? La palabra de Dios dice, o la manera como va a prestar esa obediencia. En el Señor. Es un mandato de Dios. Es una consecuencia, de la misma manera como hablamos la semana pasada, de que el sometimiento de la esposa al esposo es como resultado por su sometimiento a Cristo. Aquel hijo debe estar unido a Jesús para que entonces, como resultado, él practique una obediencia en unión a Cristo. No una obediencia que está que se determina de manera absoluta. Porque, por ejemplo, Lucas 14:26, el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que la obediencia al Padre no es absoluta, es una obediencia primero en unión a Cristo. Cristo es la cabeza, la prioridad, mi máxima y suprema meta de vida, objeto de vida, mi unión a Cristo. Porque Él lo dijo en los evangelios, el que no es digno de abandonar o rechazar o dejar a padre y madre, no puede ser mi discípulo, porque si el mandato de padre o el mandato de madre va en contra de mi unión a Cristo, entonces hasta allí se rompe el mandato de obediencia de los hijos. Entonces el primer texto presenta tres verdades. La verdad, el hecho de que hay que obedecer. El modo es en unión a Cristo. ¿Y por qué tengo que obedecer? Porque es justo. Es decir, es un mandato de Dios.
es un mandato del Padre. Y como Dios el Padre es justo y es perfecto, sus mandatos son justos. La palabra de Dios dice que esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces es justo porque agrada al Señor, es lo correcto. Los hijos deben obedecer a sus padres por su unión a Cristo y deben hacerlo porque es un mandato de Dios, deben hacerlo porque es un mandato justo, deben hacerlo porque es bueno, deben hacerlo porque esto agrada a Dios. En mi relación con mi padre terrenal y con mi madre terrenal también se muestra que yo agrado a Dios, que yo obedezco a Dios al obedecerles a ellos. Y hay una referencia al decálogo, hay una referencia a los mandamientos. Notemos el detalle de cómo en el Nuevo Testamento, en esta carta paulina, se le está dando autoridad a los 10 mandamientos, al decálogo que se dio en Éxodo capítulo 20 en la colina del monte Oré, en la colina del monte Sinaí, que era un monte que estaba lleno por todos lados de muchas zarzas. Dice, honra. La palabra honra es la palabra griega tima. Es un verbo que está presente y que está activo y está de manera imperativa. Cuando el verbo es activo y está presente, también se llama participio activo, lo que significa que es una actividad que debe estar realizándose en el momento. Honra es el mandamiento. Debes estar honrando. La palabra tima significa respetar, significa apreciar, significa obedecer. Tiene otros significados como por ejemplo colocar un precio, estimar un valor. Tiene otro significado como por ejemplo brindar una ayuda económica, sostener. La palabra honra, presente, activo, imperativo, nos está diciendo que el hijo en todo momento, en ese momento, debe estar practicando la honra a sus padres terrenales. Debe sostenerlos si está en la medida de sus posibilidades. Debe respetarlos, debe valorarlos, debe apreciarlos, debe obedecerle. ¿Y por qué este mandamiento es tan importante? ¿Por qué este mandamiento es tan importante? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el único mandamiento en el decálogo que tiene una promesa específica, porque en el segundo mandamiento ya encontramos una promesa, pero es una promesa general, donde aquel que guarda los mandamientos de Dios, aquel que no adora imágenes, aquel que respeta el celo de Dios, aquel que guarda los mandamientos de Dios, él hace millares de misericordias con esas personas. Yo hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es la referencia que aparece en Éxodo 26. Pero esta promesa del amor de Dios y de la misericordia de Dios por 1000 generaciones es una promesa general para todo aquel que guarda y que ama los mandamientos de Dios. Pero este mandamiento es el único que tiene una promesa específica. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dice Efesios 6, versículo 3, porque el apóstol Pablo no solamente está haciendo referencia a la entrada del pueblo a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, es decir, la vida es una bendición de Dios y la manutención o poder obtener vida y larga vida, sin duda alguna, es algo que Dios otorga, es un regalo, es una bendición que viene de Dios. Aquel que honra padre y madre, fíjense cómo está elevando la ética, fíjense cómo por encima del contexto cultural, donde ya tú puedes desprenderte de tu padre, si tu papá está senil, si no tienes ninguna responsabilidad, si puedes enviarlo a algún sitio de apoyo médico. No, está hablando en el momento, en todo momento activo, presente de la vida de un hijo. Él debe honrar a su padre, él debe obedecerlo, él debe respetarlo, él debe valorarlo, él debe sostenerlo. Es una práctica continua, contrario a la práctica ética de aquel momento histórico
Inclusive los líderes religiosos de la época, Jesús los amonestó cuando ellos dijeron que entonces toda ofrenda que ellos iban a dar a sus padres para la manutención de sus padres era corbán, era una ofrenda para la manutención del templo. Así estaban invalidando el quinto mandamiento. Dejaban de sostener, dejaban de ayudar a sus padres, porque entonces ese dinero supuestamente era una ofrenda para el templo de Dios. No, debemos honrar a padre y madre. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? El único que aparece con promesa. Notemos este detalle. Voy a leer en Patriarcas y Profetas, página 307. Dice así: con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menospreciar la autoridad del quinto mandamiento. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darle muertes cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. ¿Te das cuenta? Esta cita nos está enseñando que este mandamiento, el único con promesa específica, es tan importante porque este mandamiento presenta el gran principio de la lealtad, la honra y la obediencia a Dios. Es un pequeño reflejo de mi relación con Dios. Me explico. Si yo aprendo continuamente en mi tiempo presente a honrar a mis padres, entonces aprenderé a honrar a Dios. Si yo aprendo a respetar, si yo aprendo a apreciar, si yo aprendo a considerar la gracia y todo lo que Dios ha hecho por mí, le respeto, le honro, le obedezco, le busco, entonces, si yo aprendo a hacer eso con mis padres, lo voy a aprender hacia Dios. La desobediencia al Padre, la deshonra al Padre, que es un mandamiento en el cual Satanás se ha empeñado en destruir, es clave porque entonces cuando hay desobediencia, cuando no hay honra, lo que se está rompiendo es que no va a haber honra y no va a haber obediencia hacia Dios. Y es lo que está buscando Satanás, romper nuestra relación con Dios. Por eso la obediencia a los padres es tan importante en la vida de cada uno de nosotros, que también no solamente somos hijos, sino que también somos padres. Por eso la desobediencia a los padres es presentada en la Biblia como uno de los grandes males de este mundo. Miren lo que dice la segunda carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo, segunda de Timoteo 3, el 1 y el versículo 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Te das cuenta de lo que nos enseña la Biblia? La desobediencia a los padres está en el mismo nivel de la impiedad, en el mismo nivel de la blasfemia, en el mismo nivel de la vanidad, de amar los placeres y el pecado de este mundo. ¿Por qué? Porque la obediencia a los padres, honrar, venerar, respetar, sostener, valorar, obedecer, me va a ayudar a mí para que yo pueda obedecer, amar, venerar, respetar, depender de mi Padre Celestial, que es el Padre de todos. En la relación del Padre con la raza, con el Hijo, es un reflejo donde se transmite el gran principio de la relación que debe existir entre nosotros y nuestro gran Padre Celestial. Ahora viene el papel de los padres. El Hijo debe obedecer, el Hijo debe honrar, pero ¿qué debe hacer el Padre? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Tengo 41 años de edad y he cometido y cometo gravísimos y grandes errores como padre. Pero no puedo quedarme allí. No puedo quedarme en el horror del pasado. Por eso le damos gracias a Dios por su palabra.
que nos instruye, que nos anima, que nos inspira y que quiere llevarnos a una relación más profunda de plenitud para que todos seamos acercados a Él. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Qué significa no irritar? ¿Qué significa no hacer enojar? ¿Dónde radican los errores que nosotros podemos cometer como padres? Voy a leer la siguiente cita. Los requerimientos de los padres deben ser siempre razonables, deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por una sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor. La influencia de la autoridad y el amor equilibradamente combinados permitirá mantener con firmeza y bondad las riendas de la disciplina familiar. La mirada puesta en la gloria de Dios y en los que nuestros niños le deben a Él nos librará de negligencia y la condescendencia con el mal. Esto se encuentra en La Fe por la cual vivo, página 268. Nosotros debemos ligarnos a nuestros hijos por medio del amor, por medio de las palabras cargadas de amor. Debemos mantenernos ligados a ellos. Debemos evitar la negligencia. El gran desafío que tenemos como padres es dejar consumir nuestro tiempo y no dedicarle a nuestros hijos el tiempo importante que ellos requieren para conversar, para pasar tiempo juntos. A Satanás le agrada que nosotros gritemos a nuestros hijos, que nosotros utilicemos palabras ásperas, que nosotros le denigremos, que nosotros lo ofendamos. A Satanás le agrada eso, porque eso perjudica gravemente la salud mental y espiritual de nuestros hijos. Miren la cita que voy a leer ahora. El padre que tiene una familia compuesta de hijos varones no debiera dejar estos inquietos muchachos al cuidado de la madre. Debiera ser el compañero y amigo de sus hijos. Debiera esforzarse por mantenerlos alejados de malas compañías, haciendo todo lo que esté de su parte para conducir sus hijos a Dios. Cuando los hijos pierden el dominio propio y pronuncian palabras impetuosas, el silencio será más eficaz para promover el arrepentimiento que cualquier palabra que pudierais pronunciar. Satanás se regocija cuando los padres irritan a sus hijos con sus palabras coléricas y ásperas. Entonces, sin duda alguna, el padre debe tener autoridad sobre el hijo. Fíjense que en el tiempo del apóstol Pablo, el dominio y la autoridad que el padre tenía sobre el hijo prácticamente era absoluta. Era más que la que un amo tenía sobre un esclavo. Así que podía castigarlo, podía regañarlo severamente, podía decirle lo que quisiera, enviarlo a donde él deseara, porque esa autoridad legalmente reposaba sobre el padre. Pero el apóstol Pablo está rompiendo ese paradigma cultural y está diciendo que hay una nueva ética, hay una nueva norma, y es que el padre no hace ni irrita a su hijo. Nosotros debemos ejercer autoridad, pero una autoridad que está ligada al amor, porque la idea es que el padre esté ligado al hijo. Debemos evitar las palabras ásperas, debemos evitar las palabras ofensivas, debemos guardar silencio y sobre todo debemos ser diligentes. Y esto tiene que ver con el pasar tiempo, con el ocupar tiempo, orar con nuestros hijos, pasar en la noche por sus camas, arrodillarnos al pie de su cama, abrazarlos y orar, respetarlos. Necesitamos dedicar tiempo, necesitamos esforzarnos para que a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro modelaje, a través de sabiamente, con amor y autoridad, no pierda este detalle. Usted y yo como padre o como madre debemos ligarnos a nuestros hijos bajo los dos principios, autoridad y amor, para que podamos guiarlos de la manera correcta y entonces así mantenerlos cerca de nuestro Dios. Vamos a la última relación social y ahora es la que el esclavo debe a su amo y el amo a su esclavo. Ahora, miren qué interesante. La Biblia hablando de esclavo y de amo
pudiéramos decir, y entonces la Biblia aprueba la esclavitud. Y entonces Dios está a favor de que hayan esclavos y que hayan amos. Recuerden que la realidad del evangelio no alcanza al hombre donde se encuentra. Bajo el problema, miren lo que está haciendo el consejo bíblico. El apóstol Pablo está enseñando la dignidad que debe recibir un esclavo, la manera correcta como debe vivir un amo. No está diciendo que está bien. Está cambiando la manera como vive un esclavo y está cambiando la manera como vive un amo. ¿Por qué? Porque el Señor nos alcanza donde estamos. El Señor entiende la realidad en la que nosotros nos encontramos. No nos pide lo que nosotros no podemos hacer. El Señor entiende la condición en la que estamos. No estoy diciendo esto para justificar el pecado ni en lo más mínimo. El Señor conoce nuestra condición. Y por eso es que en nuestra condición necesitamos una dependencia total, porque si no será imposible la obediencia de corazón y la obediencia de amor si no es producida por la persona del Espíritu Santo en nosotros que hace posible que estemos unidos a Cristo. ¿Cómo debe ser la relación del esclavo hacia su amo? Dice Efesios 6, versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y con temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Ahora, hay circunstancias de la vida que nosotros no programamos. Hay circunstancias de la vida que son consecuencia natural de la maldición del pecado que hay en este mundo. Nadie nace y dice, yo quiero ser un esclavo, yo me voy a preparar y cuando sea grande quiero ser esclavo. Nadie dice eso. Son realidades históricas, realidades de vida que las personas experimentan por la maldición del pecado. La realidad nuestra puede ser otra, puede ser pobreza, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna limitación física, puede ser algo resultado de la maldición de este mundo que está bajo pecado, que hace que nosotros nazcamos, nos levantemos o nos desarrollemos en condiciones desfavorables en comparación con otros. Pero a pesar de esa condición, el Señor nos está haciendo un llamado. Si eres esclavo, sirve y sé el mejor esclavo del mundo. Sirve con amor, sigue con integridad, porque estás sirviendo a Cristo, porque Cristo te está preparando, porque Cristo tiene algo más grande. Nunca pierdas de vista el cielo y tu relación con Cristo. Si eres esclavo, sé íntegro. Si eres esclavo, esfuérzate en hacer bien tu trabajo, porque si lo haces bien con tu amo, lo estarás haciendo conmigo, porque en primer lugar y en la supremacía máxima, tu compromiso de vida, tu compromiso de trabajo, tu compromiso de ética ya no es con este mundo, es con Cristo. Voy a leer una cita que se encuentra en el libro En los lugares celestiales, página 230. Dice, Él destina a cada uno un lugar y un trabajo. Y si individualmente nos sometemos para ser preparados por el Señor, no importa cuán confusa e intrincada pueda parecer la vida a nuestros ojos, Dios tiene un propósito en todo ello y la maquinaria humana obediente bajo la mano de la sabiduría divina cumplirá los propósitos de Dios. ¿Te das cuenta? Si estás en la condición de esclavo, si estás en una condición desfavorable, sirve al Señor de la mejor manera posible. No caigas en el estado de víctima. No caigas en la lamentación. No caigas en amarrarte en el pasado, amarrarte en la miasma o pobreza o desventaja, la cual te cubre ahora y este estado en el que te encuentras ahora mismo. No. Sirve al Señor porque Dios tiene un propósito con cada cosa. Dios sacará el mayor provecho. Entonces, en la condición que sea, con temor, con respeto, con integridad y de corazón, haz el trabajo que se te ha asignado, por humilde que sea, porque Dios tiene un propósito con ello. Dios tenía un propósito con el esclavo, aunque socialmente eran condiciones distintas, no era solamente que una raza étnica, es decir, solamente los morenos eran los esclavos, no, podía ser cualquiera,
por algún desastre económico, por alguna calamidad, puede ser cualquiera. Un esclavo de la casa tenía privilegios, podía estudiar, podía desarrollarse, podía alcanzar una carrera. Un esclavo rural quizás era tratado de peor manera, con mayores restricciones, pero no importa cuál fuera tu condición, Dios tiene un propósito con cada cosa. Por eso la Biblia nos dice en Eclesiastés 9:10, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Por eso sigue diciendo en el verso 6, no lo hagan solo cuando le estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Eres esclavo de Cristo. En la situación en la que nos encontramos, en la desventaja, humanamente hablando, en la que pudiéramos estar, hagamos todo para Cristo. Y como Cristo todo lo ve, como Cristo es Dios, hagamos todo siempre como que estamos, porque lo estamos, delante de la preciosa y la presencia santa y poderosa de Dios. No hagamos las cosas para agradar a los hombres, no hagamos las cosas por política. Voy a llegar temprano porque el jefe está temprano. Voy a hacer un mejor trabajo. Voy a barrer aquí este escritorio porque es el escritorio del jefe. No, hagamos las cosas de manera íntegra. Hagamos las cosas de corazón. Sirvamos al Señor de la mejor manera posible con toda nuestra fuerza, porque en ese trabajo a quien vamos a agradar es a Cristo. ¿Y cuál es el llamado que el apóstol Pablo le hace a los amos, le hace a los jefes? En un contexto donde el amo tiene potestad absoluta sobre el esclavo, lo puede vender, es dueño de todo lo que tiene, de su esposa y de sus hijos, puede forzarlo a trabajo pesado, puede maltratarlo, puede denigrarlo. ¿Cuál es el llamado? Efesios 6:9 dice, y ustedes amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. ¡Qué texto tan impresionante! ¿Cómo cambia por absoluto la perspectiva y el concepto de la actitud del amo hacia el esclavo? Está haciendo el mismo llamado que le hizo a los esclavos. Les está diciendo, correspondan a la misma actitud que le estoy pidiendo a los esclavos. Ustedes deben servir con integridad. Ustedes deben servir bajo el principio del amor. Deben regir su función como amo, como dueño, con integridad y con amor. Deben hacerlo como que están trabajando no para mantener una casa, no para mantener un rancho, no como para mantener un estatus, sino que trabajan para Dios. También ustedes son siervos de Dios. ¿Y por qué está añadiendo estos recursos? ¿Por qué está diciendo que el amo debe tratar al esclavo, que llamó al esclavo a servir a Cristo, a trabajar para Cristo? ¿Por qué ahora está llamando a esa misma actitud para el amo? Por dos razones. Número uno, porque todos tenemos un mismo amo. Porque Cristo está por encima de todo, porque hay un solo Dios, porque todos somos propiedad de Dios, tenemos a ese amo absoluto que está por encima de todo. Y la segunda razón es que Dios no hace distinción, para Dios no hay diferencia ni hay favoritismo. Miren lo que dice esta cita. En aquella época de castas, cuando a menudo no se reconocían los derechos de los hombres, Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. A la vista de Dios, todos son iguales. Cada ser humano debe suprema lealtad al Creador. Luego el apóstol mostró cómo, a través de todo el trato de Dios con el hombre,
su propósito de misericordia y gracia corre como un hilo de oro. Hechos de los Apóstoles, páginas 193 y 94. ¿Te das cuenta? Cristo, el Evangelio, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su vida perfecta, su ministerio de 3 años y medio en favor de la humanidad, su muerte, su resurrección gloriosa, su ministerio en el santuario celestial. Cristo alcanzó conformar a toda la raza humana bajo una misma condición. En la sangre de Cristo todos somos aceptos en el Padre. En la sangre de Cristo todos recibimos dignidad. En la sangre de Cristo todos somos iguales. Bajo la sangre de Cristo toda la familia humana quedó unida, sin distinción, sin diferentes niveles, sin favoritismo. Todos hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo. Todos tenemos un mismo amo, absoluta devoción a nuestro Creador, quien merece la máxima potestad. Bajo el rol de un amo, Pablo le está diciendo al amo: sirve a tu siervo, no como lo dice la cultura, no como lo dice la regla social, no como lo dicen las leyes de este momento. Sirve a tu siervo. Eres amo, pero no olvides que todos tenemos un mismo amo. Sirve de la misma manera como se le llamó a él que trabajara, así como él sirve para Cristo y así como él hace su trabajo para Cristo. Tú también debes hacer tu trabajo con el esclavo como si lo hicieras para Cristo. Debes considerarlo, debes tratarlo con amor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que alcanzó el Evangelio. Porque por la gracia de Cristo todos somos iguales. Porque el Evangelio acaba con el pecado. Porque el Evangelio acaba con la denigración. La gracia de Dios nos ha cubierto a todos por igual. Ahora, mientras estamos en este mundo de pecado, bajo un contexto cultural que quizás no es el que Dios apruebe, por la gracia del Evangelio, debemos vivir de tal forma que la gracia y la misericordia de Dios sea transmitida a toda persona. Si soy empleado, si soy dueño, si soy jefe, si soy amo, si soy pobre, si tengo grandes riquezas, como sea, con mi vida y con lo que Dios me ha dado, debo transmitir que la gracia de Cristo ha hecho de toda la familia humana una sola gran familia y que la gracia de Cristo nos ha convertido ante los ojos de Dios en el mismo nivel y en la misma forma. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece un mensaje poderoso que nosotros debemos vivir y practicar? Le damos gracias a Dios por el consejo de su maravillosa palabra, que nos enseña cómo debemos conducirnos para marcar la diferencia, para mostrar en nuestra vida la plenitud que recibimos de Cristo. No importa cuál sea la condición, hay plenitud de vida porque el Evangelio, que es la gracia de Dios, nos ha hecho a todos iguales delante de los ojos de Dios. Y de ahora en adelante, si soy amo, debo servir a mis empleados, debo servir a mis esclavos, recordando que todos somos iguales y que Cristo nos ha unido como una gran familia, la gran familia humana, redimida por la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga, que su palabra te santifique y que siempre puedas caminar de la mano con tu Señor. Dios te guarde.